Con motivo del estreno de la sexta película de Destino Final que llega en un par de días, he decidido hacer mi top personal con mis muertes favoritas de esta saga. Así que aquí les traigo las muertes que más me traumaron y más me impactaron de toda la saga de Destino Final. En el puesto número 10 tengo a la muerte de Perry de Destino Final 3, y la razón del por qué la incluyo en mi lista es por lo inesperado que fue. Es un personaje que no tuvo protagonismo en esta película y que su papel fue solo el de ser la mejor amiga de la hermana de la protagonista, y justamente durante esta escena todo nos daba a entender que sería Julie, la hermana de Wendy, la protagonista, quien sería la siguiente en morir, hasta que al último momento nos revelan que en realidad la siguiente en la lista todo este tiempo era Perry, lo cual terminó con la bandera atravesándola, cosa que nadie vio venir, ni siquiera ella, literal. En el puesto 9 tengo la muerte de Todd de Destino Final 1, y es que si bien no creo que sea tan traumante como otras en esta saga, creo que de todas maneras sí se merece sus respectivos créditos por ser la primera oficial de toda la saga, esa que nos presentó los elementos clásicos de estas escenas que volvieron tan icónica y popular a esta saga. Aparte de mostrarnos los planes originales de volver una entidad visible a la muerte y en general por ser la primera vez de muchas en esta saga que experimentaríamos mil cosas al ver a un personaje poco a poco partir con San Pedro. Y en este mismo puesto creo que también tendría que incluir la muerte de la maestra Luton. Lo que me gusta de esta escena es que es la primera vez como tal que vemos algo que caracteriza a la saga, que no son solo los típicos efectos dominó, sino el hecho de cómo en un momento un personaje logra escapar de la muerte de varias formas, pero de todas maneras en ese mismo momento termina encontrando su destino. Como aquí, que la maestra sobrevivió a la explosión de su computadora, a que se encajara un vidrio, a la explosión de su cocina, pero aún así terminó encontrando su destino cuando se le cayeron los cuchillos. Simplemente sublime. En el puesto 8 tengo a la muerte de Timmy de Destino Final 2. Lo que me gusta de esta muerte es lo mismo de la anterior, como un personaje termina sobreviviendo a varias situaciones pero aún así no puede escapar de su destino. Por como muestran todo en esta escena, daban a entender que el chico moriría de alguna manera en el dentista. Pero al final esto no fue así. Al final terminó encontrando su destino en realidad al salir del dentista cuando se le cae este vidrio gigante encima. Aparte del hecho de que Kimberly, la protagonista de esta película, intentó advertirle al tener la visión de que la siguiente muerte tendría que ver con las palomas, y pues también el hecho de que haya sido un chico de 14 años, lo cual junto con el chico que muere en la parrillada al final de esta misma película, son los únicos niños que vemos morir en toda la saga, lo cual junto con el hecho de que su madre haya tenido que presenciar eso, hace esta muerte demasiado turbia. En el puesto 7 tengo a Julie, Kevin y quizá Wendy en la escena final de Destino Final 3. Quienes conocemos esta saga sabemos que aquí no pueden haber finales felices, porque la enemiga aquí es la mismísima muerte, y nadie está a salvo. Excepto quizá Iris en la sexta entrega, quien sobrevivió a la muerte y vivió para contarlo tanto que hasta tuvo familia. Pero bueno, antes de adelantarnos, el caso aquí con esta escena es el cómo el destino es bien cabrón y reunió después de varios meses a los personajes que se le habían escapado ya 2 veces para ahora sí terminar con ellos de una vez. Y cómo todo se vuelve a repetir al tener Wendy una premonición de algo que posteriormente termina pasando y que hace que finalmente terminen encontrando su destino. Y hablando de escenas finales, en el puesto 6 tengo justamente la escena final de Destino Final 5, con ese giro tan inesperado que al día de hoy sigue haciendo girar a todo el mundo y que al igual que el puesto anterior nos deja bien en claro que es imposible escapar de la muerte, por más que tratemos. Por ejemplo, como el personaje de Nathan, quien creyó haberse salvado al haber acabado accidentalmente con uno de los trabajadores de la fábrica. Sin embargo, se va para atrás cuando le revelan que de todas formas ese señor tenía una enfermedad y tenía los días contados. Así que nada ha cambiado y así finalmente la muerte logra alcanzar a todos los protagonistas de la quinta película. En el puesto 5 seguimos con las cosas inesperadas con las muertes de Claire y Eugene en Destino Final 2. Claire, quien fue la única sobreviviente de la primera película, regresa para ayudar a los personajes de esta película y para dejar en claro lo que tanto he mencionado en este video. De la muerte nadie se salva por más que pensemos lo contrario. Por cómo Kimberly creyó haber vencido a la muerte al haber encontrado a la mujer embarazada, pero se va para atrás al enterarse de que esta nunca fue la solución para vencer a la muerte. Y por eso Claire y Eugene terminan bien chamuscados y así nos despedimos de la primera Final Girl de esta franquicia. En el puesto 4 tengo a la única muerte de la cuarta película, que para mí y creo todo el mundo es la más floja de la saga. Pero aún así tiene esta escena que nos puso a girar a todos. Estoy hablando de la muerte de Hunt en esa escena de la piscina, que es algo de lo que tanto caracteriza a esta saga. Cómo con cosas tan simples logran traumar a muchas personas. Y es que creo que esta escena ha perdido popularidad en los últimos años, quizá en parte por lo corta que se queda esta película en comparación a las demás de la saga, porque hace un par de años sí veía a muchas personas comentar sobre cómo le tenían miedo acercarse a los agujeros que tienen las piscinas por miedo al mismo, aparte de ser de las pocas veces que la saga se atrevió a mostrar tanta sangre e intestinos en una escena. En el puesto 3 tengo la muerte de Candice, la gimnasta, en Destino Final 5. La primera escena que realmente recuerdo que me traumó demasiado cuando era pequeño, y es que solo recordar lo que sentí por primera vez cuando la vi ya ahí toda tirada y quebrada, hace que me vuelva a querer dar el soponcio. Pero aparte de eso, ahora ya un par de años después, también puedo apreciar los demás detalles de esta escena, que son lo mismo que ya he mencionado de cómo en un momento un personaje escapa de la muerte, como ella que escapó de encajarse un clavo o de quedar electrocutada, pero aún así terminó traumándome para siempre al romperse así de feo. Cualquiera de las siguientes dos escenas fácilmente pudo llevarse el primer puesto, ya que para mí son las mejores muertes de toda la saga, cada una por sus respectivas razones. Pero bueno,
En el puesto 2 he decidido poner la muerte de Olivia en Destino Final 5, una que la siento muy personal ya que como alguien que tiene que usar anteojos todo el tiempo y que ha pensado en realizarse la operación de la vista, esta escena pasa por mi mente para pensarla bien 2 veces y sí, sé que en la vida real algo así es imposible de que pase, pero de todas formas sí se queda uno traumado de pensar cómo sería pasar por lo que pasó la pobre Olivia en esta escena, no solo por lo que el láser le haya quemado el ojo, sino porque aparte de su destino lo encontró al caer accidentalmente desde lo más alto del edificio. Entonces, ¿quién habrá sufrido más? ¿Jesucristo u Olivia en esa escena? Y ya finalmente en el primer puesto, quizá haya sido algo predecible, pero esta escena tiene bien merecido sus méritos de ser de las más perturbadoras de toda la saga. Y mi favorita personal, la Sash de Destino Final 3 en las camas de bronceado. No solo es el hecho del efecto dominó que desencadenó tantas situaciones que hicieron que ellas terminaran encerradas ahí sin posibilidad de salir, sino que su destino estaba más que escrito ya que en otra escena alterna, ellas mueren electrocutadas en esas mismas camas, así que hicieran lo que hicieran de todas formas iba a venir Jesucristo a recogerlas. Aparte de que murieran electrocutadas o quemadas, son maneras muy probables y de hecho para lo que es esta saga, realistas en la que alguien de la vida real pudiera morir, por lo que creo que se puede entender por qué esta escena es muy traumante para muchas personas. Además del hecho de que sin necesidad de mostrar sangre o cosas así, lograron sacarle un susto a tanta gente. Y ya la cereza del pastel es esa transición que hicieron de ellas en las camas de bronceado y luego de sus respectivos ataúdes. Me atrapaste, es cine de terror. Pero bueno, ahora comenten ustedes cuál de todas las muertes de esta saga es la que más les traumó y cuál es su favorita y por qué. Y comenten qué tan emocionados están por esta sexta entrega.